Bien, con el buen día para todos, esperando que se encuentren dispuestos a recibir la información a la que da lugar en este video. Vamos a comenzar entonces con nuestro análisis acerca de lo que es estadística. Usted ya hizo una lectura previa acerca de los significados de la asignatura, de su evolución histórica y de todo lo que hace referencia a los conceptos previos de la estadística. Para comenzar nuestro estudio necesariamente, formalmente necesitamos unos conceptos bien importantes. Entre ellos tenemos lo que es una unidad de investigación. En última será la forma en la que la estadística tenga algún tipo de aplicación. Seguido de ellos, habremos de analizar las definiciones de lo que es una población y una muestra, como el grupo control de estudios, si se quiere llamar. A partir de ellos encontraremos ciertos valores que tendrán algunos nombres pertinentes, se llaman parámetros y estadígrafos, y desde luego todo lo que estudiaremos a partir de cada una de esas cosas o de esa población o de esa muestra recibirá un tipo de nombre asociado a una variable. Esas variables podrán clasificarse en unas escalas, denominadas escalas de medición. Bien, comencemos por lo que es una unidad de investigación. La unidad de investigación es el elemento a quien va dirigida la investigación, es decir, a qué grupo voy a estudiar, qué grupo control voy a elegir para hacer el estudio, sobre qué va a hacerse el estudio. Pueden ser un grupo de personas, puede ser un grupo de objetos, pero debe tener suficiente claridad acerca de lo que sea. Podría ser estudiantes de una universidad, o podría ser la nómina de la universidad, o podría ser los egresos de la universidad, en fin, cualquier otro tipo de cosas que se quieran estudiar. Para poder estudiar la estadística, esta unidad de investigación debe estar suficientemente clara y debe ser correctamente entendible lo que se quiere estudiar de esa unidad de investigación. Una vez definido ese grupo, pues podré indagar acerca de qué tan grande quiero que sea esa unidad de investigación. Para ello tenemos que definir lo que es una población. La población hace referencia a un universo, es decir, a la totalidad de elementos que compone el grupo de la unidad de investigación, a todos, sin excepción alguna, se cuentan absolutamente todos. A todos los estudiantes de la universidad, a todos los empleados de una fábrica, a todos los artículos que salen de la fábrica, en fin, absolutamente todos los miembros que pertenezcan a eso que yo estoy estudiando, que podrían ser, por ejemplo, los miembros de una familia. Dependiendo del tamaño de la población, esta se clasifica en poblaciones finitas e infinitas. Una población finita hará referencia a un número limitado de elementos que hagan parte de esa unidad de investigación. Por ejemplo, una población finita está asociada a la cantidad de estudiantes que tiene la universidad, a la cantidad de habitantes de un país, o la cantidad de residentes en una unidad residencial, o a la cantidad de hijos de determinada familia. Es una población finita, es decir, que puedo contar la cantidad de elementos que hacen parte de esa población. Pero también podría tener una población infinita, es decir, aquella que tiene un número indeterminado de elementos. Esa población podría estar asociada, por ejemplo, a los resultados después de lanzar un dado, o a los resultados que se obtienen después de lanzar una moneda, o a los granos de arena. Cuando la población está compuesta por un número relativamente grande de elementos, son demasiados los elementos que la constituyen, pues resulta difícil estudiarla. Primero porque necesita tiempo, y el tiempo usualmente va de la mano de costos para analizar la población, y eso implica tener algún tipo de recursos, no solamente humanos, sino también técnicos para el almacenamiento de la información, la recolección, almacenamiento de la información. Entonces es difícil estudiar la población en su totalidad. Por esa razón se elige una muestra representativa de la población, es decir, algo que yo pueda interpretar, o que el estudio me permita interpretar, y pueda, a partir de los resultados que obtengo, inferir algunas cosas de ese tipo de muestra que he decidido estudiar. Entonces, ¿qué es una muestra? La muestra no es otra cosa que una parte de esa población, es un subconjunto de la población. Desde luego es mucho más pequeña que
que la población necesariamente, pero es a partir de esa muestra que se pueden inferir algunos resultados acerca de cómo es el funcionamiento de la empresa o de la variable que yo quiera estudiar. Por ejemplo, aquí dice que se tiene una empresa con 150 trabajadores y entonces es el total de elementos, pero se va a hacer un estudio acerca, por ejemplo, de la cantidad, el deporte que practican estos personajes. Para ello se indaga a 30 empleados, que resulta ser una muestra significativa del total de la población. Cuando se emplea una muestra, la idea es observar una porción pequeña de esas unidades investigativas y a partir de ellas hacer un análisis de cómo debería ser el comportamiento de la población. Desde luego no con certeza, pero sí con una muy buena aproximación acerca de cómo sería. Bien, cuando uno hace un estudio a una población o a una muestra, no importa lo que consiga, esos resultados numéricos o interpretación que se haga al respecto reciben nombres de parámetros y estadígrafos. Un parámetro son todos los resultados que yo pueda conseguir de una población. Es decir, si estudio a todos los elementos que hacen parte de esa unidad investigativa, entonces los resultados que consiga se denomina parámetro. Que sea parámetro significa que no puede cambiar, que es fijo, que no se ve alterado. Mientras que los estadígrafos o estadísticos son resultados que se consiguen a partir de las muestras y por ende dan una aproximación acerca de cómo sería el comportamiento de la población. No con certeza, con una muy buena aproximación. Desde luego no olvide que estudiar una muestra implica menos costos, menos recursos, menos tiempos que si se pretende estudiar una población cuando la cantidad de unidades investigativas de la población son muchísimas o la cantidad de datos de la población resulta ser mucho. Entonces, si yo estudio una población, los resultados que consigo se llaman parámetros, pero si yo estudio una muestra, los resultados que consigo se llaman datos estadígrafos. Una variable. La variable es una característica, cualquier tipo de característica o propiedad de una población o de una muestra, que puede asumir diferentes valores, es susceptible de asumir diferentes valores. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de la altura de los estudiantes, del tiempo que dedican ellos para preparar un parcial, de la masa o la cantidad de alimento en kilogramos que consumen al día, por ejemplo, del género, masculino o femenino, si son casados o solteros o cuál es su estado civil, el color favorito del equipo de fútbol favorito, el deporte que practica o que le gustaría practicar. Todo eso son estos son ejemplos de algunas variables que tienen algún tipo de valor, o sea, son susceptibles de asumir o de tener algún valor. Finalmente, ese valor es el que se conoce como el dato de la variable. Las características de los objetos pueden ser susceptibles de medida, pueden ser o pueden no serlo. Por ejemplo, si yo mido la altura de los estudiantes, pues tendré que dar un valor numérico. Si hablo del tiempo que tarda para preparar un parcial, tendré que hablar de un método numérico. Si hablo de la cantidad de masa que utiliza o que ingiere al día en alimentación, pues tendré que dar un número para representarla. Pero también podrían hablarse acerca de características cualitativas. Estas son unas características cuantitativas. Cuantitativas, la altura, el tiempo y la masa. Mientras que el color, el tipo de deporte que practica, su jugador favorito, etcétera, etcétera, son una cantidad cualitativa. ¿Qué significa que sea cualitativa? Bueno, que habla de cualidades solamente, cualidades del objeto o de los sujetos a estudiar, mientras que el cuantitativo habla de cantidades, es decir, que se pueden representar, esperemos que por números, o se esperaría que fueran por números. ¿Qué es una variable cualitativa? Entonces, una variable cualitativa es aquella que habla de las cualidades de los objetos y sujetos, habla de las características o atributos que tienen esos objetos. Toman distintas modalidades a ser observada cualitativamente, bonito, feo, gracioso, en fin. Pueden haber variables cualitativas en términos del color, de la profesión, del estado civil, entre otras. Por ejemplo, se podría hacer un estudio en determinada empresa acerca de las profesiones que tienen ciertos empleados o un buen grupo de empleados y se podría anotar de la siguiente manera. Con la letra A1 hace referencia a aquel que sea administrador, a A2 aquel que sea economista, A3 aquel que sea contador y A4 aquel que sea ingeniero. Y a partir de ello hacer catalogar la profesión de los empleados de la empresa con esta estructura y no necesariamente implica hacer algún análisis que tenga que ver con cantidades numéricas. Las variables cualitativas
no son interesantes para la estadística, pues no hay mucho que ahondar más que dar información al respecto de lo que es una variable cualitativa. En cambio, las variables cuantitativas hacen referencia a cantidades que se pueden representar numéricamente. Entonces, las variables cuantitativas son aquellas que permiten una escala numérica de medición, es decir, que tiene sentido en una recta real. Se pueden ubicar, es decir, hay un número que corresponde al 0, hay un número que corresponde al 1 y exactamente a la misma distancia de ellos deberá colocarse el número 2. Entonces tienen una representación en una escala de medida. Son variables cuantitativas, la altura que la puedo representar por números, 1.6 metros, 1.7 metros, el peso, que usualmente se está en términos de la masa como en kilogramos, el número de hijos que tiene una familia, tiene 2 hijos, 3 hijos, el salario, 800.000 pesos mensuales, el número de artículos de producción producidos en una semana por determinada empresa, la cantidad de tiempo que usted destina para desplazarse a la universidad, la cantidad de dinero que usted emplea en recreación, en fin. Son cantidades o variables cuantitativas. Son cantidades físicas, la altura, el peso, la masa, el tiempo. Bien, para designar las variables cuantitativas usualmente se simbolizan por las letras X, Y y Z, no es de carácter obligatorio. De tal manera que uno podría, por ejemplo, analizar a los 5 estudiantes de determinado curso y representar sus alturas de esta manera: 1.65 metros, 1.67 metros, 1.68 metros, hasta 1.72 metros. Y se representarían por X1 corresponde al primer dato, X2 al segundo dato, X3 al tercero, X4 al cuarto y X5 al 5 respectivamente. Tendrían un valor de ubicación. En este caso, tendríamos entonces que estos valores podrían clasificarse en una escala de medición, a donde aquí estaría 0, por aquí estaría la altura de 1 metro, por acá estaría la altura de 2 metros, y se esperaría que 1.65 estuviera por acá, 1.67 por acá, y así sucesivamente. Entonces se pueden representar en una escala numérica. Es la característica de las variables cuantitativas. A su vez, estas variables cuantitativas se pueden clasificar en dos maneras: como variables cuantitativas continuas y como variables cuantitativas discretas. Variable cuantitativa. Una variable es cuantitativa si entre dos valores consecutivos o datos que se tengan de la variable de estudio, por ejemplo, entre el número 1 y el número 2, por acá estará el 0, es posible tener valores. Y es más, se tienen infinitos valores. Está el 1.5, el 1.8, el 1.9, el 1.95, el 1.98, el 1.99, el 1.999 y así sucesivamente. Es decir, que es posible tener infinitos valores entre dos valores cualquiera que se tengan. Es posible tener infinitos valores. Es continuo a lo largo de todo el intervalo que se ha definido para la variable. Variable cuantitativa discreta. Una variable es cuantitativa discreta si entre dos valores consecutivos no es posible tener valores. Es decir, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2. Este dato de por aquí no es posible que exista. Por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene una familia, o una familia tiene 0 hijos, o tiene un hijo, o tiene 2 hijos, pero no es posible que una familia tenga 1.5 hijos. No existe, lógicamente no es posible. Por tanto, entre el número 1 y el número 2 no hay datos. Eso diferencia las variables discretas. Entonces se dan con números enteros: 11, 12, la cantidad de libros que usted lee al año, la cantidad de vehículos en los que usted se sube en una semana, la cantidad de zapatos que usted tiene, la cantidad de esferos que utiliza, la cantidad de materias que toma, la cantidad de compañeros estudiantes en el aula, etcétera, etcétera. Son ejemplos de variables cuantitativas discretas. Ya para finalizar, o ya a punto de finalizar, nos falta hablar de las escalas de medición, es decir, cómo clasificar la información que yo consigo de esa unidad de investigación. Entonces, se utilizan varias escalas de medición, dependiendo el tipo de variable que yo quiera estudiar. Las escalas de medición tienen por objetivo, de alguna manera, clasificar las variables según las características mensurables, es decir, en términos de la medida. Su objetivo, desde luego, es ordenar los datos. Existen 4 escalas de medición: una que es la nominal, otra que es la ordinal y por último la de intervalo. La de intervalo y de razón. Una escala nominal es aquella en que se utiliza únicamente para una variable cualitativa
y el orden en el que se consiguen los valores no resulta ser importante, es decir, da lo mismo ser uno que ser otro. Por ejemplo, el estado civil de una persona, da lo mismo que sea 1, casado, 2, soltero, 3, viudo, 4, divorciado, 5. Es decir, que el número se utiliza como un nombre para nombrar cosas. De los siguientes deportes, elija el que usted practica. Número 1, baloncesto. Número 2, voleibol. Número 3, natación. En fin, esos números o esos resultados no se pueden sumar, no se pueden promediar, no se pueden diferenciar, no se puede hacer absolutamente nada con esos valores porque son únicamente usados como nombres, no son importantes. Y todos tienen exactamente el mismo peso, son iguales de importantes. Son ejemplos de variables que se pueden catalogar en escalas nominales. El color, blanco, rojo, azul, verde, ¿cuál le gusta a usted? Funciona exactamente de la misma manera, todos tienen la misma importancia. Tipo de artículo, puede ser un artículo normal o un artículo imperfecto. Cargo, gerente, coordinador, auxiliar. Bien. Respecto a la escala ordinal se caracteriza porque los números igual no se pueden sumar o promediar, pero es más importante el número 1 que el número 2 o que el número 3. Tienen niveles de importancia. Por ejemplo, si se habla de la estratificación social, entonces es diferente una persona de estrato 1 a una de estrato 2 a una de estrato 3. Permite clasificarlo. Es diferente ser gerente que ser vicepresidente, que ser tesorero. En una competencia es diferente haber llegado en primer lugar que haber llegado en segundo lugar, que haber llegado en tercer lugar. Entonces, una variable se puede clasificar dentro de una escala ordinal si los posibles resultados que se obtengan tienen algún grado de organización, es decir, es más importante el uno que el otro. En el estado sanitario, entonces, está sano, ligeramente afectado, enfermo, muy enfermo o muerto. El estrato socioeconómico, como lo mencionamos ahora, la producción es alta, media o baja. Por último, la más importante, que es la escala de intervalo. Esta escala de intervalo es la que hace referencia a todas las variables de carácter cuantitativo, bien sean variables continuas o sean variables discretas. Tiene un orden estipulado que se da a lo largo de una recta real en la cual tiene algún tipo de separación en términos de distancia, es decir, la distancia que hay entre el número 10 y el número 11 es exactamente igual a la distancia que hay entre el número 11 y el número 12, de tal manera que cada espacio que hay de separación entre el 10 y el 11 le corresponde un valor numérico. Cuando las variables están medidas en esta escala se pueden calcular todos los datos estadísticos y todo lo que usualmente uno podría deducir a partir de la estadística. Yo podría sumar, por ejemplo, si tengo una persona que tarda 10 minutos en la ducha y otra persona que tarda 11 minutos en la ducha en la misma familia, podríamos decir que estos dos en promedio dan 10.5 minutos en la ducha, que sería la suma de los dos, y se podría hacer operaciones de esa manera, no tendría dificultades. Se llama escalas de intervalo, son las más importantes para el caso de nuestro estudio estadístico. Bien, por último, el concepto de dato, que resulta ser muy valioso en la estadística. El dato es lo que se da o lo que se obtiene o lo que se saca del estudio de la unidad de investigación. Se puede representar por números o por letras. No hay si podría ser asociado a un dato cualitativo o un dato cuantitativo, como ya vimos, dependiendo de la variable de estudio. Los datos indican condiciones y situaciones que por sí solo no aportan mayor cosa más que decir puntualmente que una persona tiene 15 años y ya, pero en conjunto las observaciones se puede inferir muchas cosas o se puede deducir a partir de ellas muchas cosas.